En el estudio de polimorfismo existe un tema de interés, pues, sobre todo para los ingenieros en computación, que tiene que ver con la definición de excepciones propias. Ya hemos platicado un poco sobre lo que es una excepción, sobre la jerarquía de excepciones, sobre la definición de estas que lenguajes como Java tienen para que sean importables y se utilicen sobre todo en condiciones donde al tiempo de compilar un segmento de código debe estar declarado, debe estar protegido por una excepción. Pues bueno, hoy les quiero compartir cómo definir una excepción nosotros que sea utilizable. Es muy sencillo, vamos a utilizar el mecanismo de herencia, es decir, debe estar presente la palabra extends. Ustedes notarán en pantalla que hay una clase llamada no hay cupo, que es una excepción. ¿Qué hay que colocar al interior? Bueno, de manera básica un constructor, porque recuerden que cuando uno define una clase, una forma de instanciarla es a través del uso de constructores. Entonces aquí hay una versión de constructor que recibe un string con una definición ahí de mensaje y ese string, perdón, lo delega a la superclase, es decir, a exception. Entonces, cuando se genera una excepción porque no hay cupo, se debe crear un objeto, se debe mandar llamar a new no hay cupo con un mensaje. El mensaje es el que tú le quieras comunicar a las personas que están utilizando el programa y que incurrieron en algún tipo de detalle por el que no hay cupo tiene que aparecer. Entonces, cuando hay una construcción de un objeto de tipo no hay cupo, es conveniente que lleve un mensaje lo más claro posible. Y bueno, como el mensaje debiera así como ser un tanto privado, o bueno, es un dato, hay que pasarlo en solicitud vía un método de acceso. Entonces necesitamos, aparte del constructor, el método getMessage. Entonces cuando nos encontramos con una condición de excepción y queremos un mensaje de saber qué fue lo que pasó, le decimos al objeto que se crea objeto.getMessage y ya nos informa qué es lo que hay. Bueno, espero que las piezas del rompecabezas se vayan uniendo de una forma porque ya hemos utilizado excepciones a lo largo de nuestro estudio de los temas de programación orientada a objetos. Pero una cosa es utilizar excepciones y la otra cosa es el segmento de razonamiento sobre cómo funcionan estas. Y bueno, pues yo espero que este recurso, este contenido que produzco para ustedes, que lo genero, les ayude a ir comprendiendo este tema, el de excepciones. Y hoy con el excepciones definidas por nosotros. Ahora bien, ¿por qué tengo una excepción de tipo no hay cupo? Bueno, porque estoy creando una lista lo más dinámica, lo más genérica que yo puedo. Y pues no es una lista infinita, va a ser una lista con capacidad limitada. Y cuando yo empiece a llenar la lista, pues habrá cupo, pero cuando el cupo empiece a reducirse, tarde o temprano tal vez yo incurra en un tipo de excepción llamada excepción porque ya no hay cupo en la lista. Definiré una especie de atributo también llamado lista dinámica. Como será variable, lo definiré como de tipo privado. Y además una recomendación para quienes aprenden. Este tipo de contenidos que yo estoy generando están dirigidos a estudiantes de ingeniería en computación. Entonces yo lo que les puedo decir es que traten de aplicar lo que saben, traten de aplicar lo que han visto, aunque no lo sepan. El uso, la aplicación continua generará dudas, sin duda, con certeza.
pues estas dudas se irán reduciendo en la medida en la que ustedes se van volviendo más hábiles para utilizar esos recursos. ¿Por qué el comentario? Pues porque aquí hay una especificación de tipo. Es decir, en este momento yo le digo que mi lista es de strings. Yo quiero guardar ahí textos. Igual y yo quisiera guardar números u otras cosas, incluidos objetos. Entonces también vamos a utilizar el concepto de genericidad. Vamos a usar genericidad y excepciones definidas por el programador para que las dos piezas de polimorfismo, genericidad por un lado y excepciones, tengan algo que ver. Bueno, en mi ejemplo de lista tengo un constructor, el método generar la lista y el método imprimirla. No lo voy a descubrir, lo voy a correr y luego ya le echamos una mirada como si fuera una caja transparente a los métodos generar e imprimir. Por ahora son como caja oscura, no se ven. Están ahí como entre una cajita naranja que tiene llaves y puntos suspensivos y nos deja justo en suspenso porque no nos muestra el contenido interno. Voy a hacer el comentario de que yo tengo solamente espacio para 5 nombres. Como soy profesor en la línea número 4, el objeto se llama grupo 10 y media, grupo 10 y 30. Entonces se supone que es una lista de personas, de estudiantes que toman clase a las 10 y media. Entonces, pues yo voy a escribir nombres, ¿verdad? Tengo espacio para 5. Entonces, bueno, le voy a poner aquí Alexandra. Voy a poner ahí Gabriela. Voy a poner, wow, perdón, Brialaga. Es que permítanme comentarles que tengo muchas limitantes en infraestructura, entonces estoy aquí con un micrófono de mano, no es de diadema, colocado en una especie de montículo de libros y de repente lo tengo que sostener, pero tengo una portátil a la que la pantalla no le sirve, entonces tengo una conectada externa, pero estoy tecleando en el teclado de la portátil, entonces tengo que voltear a ver a ambos lados, estar al pendiente del micrófono y seguramente pulsé una tecla aquí que hizo que se me fuera raro la escritura de los nombres. Entonces, todas las fallas que le noten a mis contenidos producidos, pues no están provocadas, ¿verdad? No es que yo quiera estar falle y falle, sino que pues no tengo como la habilidad por un lado y el recurso por otro lado, ¿no? Bueno, no es justificación, estoy mal y ya. Sin Tsun será, nada más tengo espacio para 5, de tal manera que en la medida en la que yo vaya agregando ya no habrá lugar. Entonces pues yo quisiera agregar a Gerardo en la lista y yo esperaría un fallo. Me dice el contenedor está lleno, no hay cupo, Gerardo no se pudo agregar, y a partir de ahí pues los que usted quiera. O sea, si yo quisiera agregar a otro, por ejemplo a Christian, no podría. No porque yo no quiera, sino porque la lista tiene cupo y ya se llenó. Entonces la manera de terminar la generación es con un enter, porque ahí hay un while. Y luego viene la impresión, una rayita ahí, y luego lo que se ingresó, en el orden que se ingresó, el primero en entrar, Alexandra, hasta el último, Samuel, se muestran en pantalla. Bueno, no me quiero extender. Me comí unos minutos justificando mis errores y ahora los requiero. Bueno, imprimir está muy fácil porque lo único que necesito es ir al tamaño de la lista. Sé que el tamaño es de 5. ¿Por qué lo necesito? Pues porque a lo mejor no capturé nada o nada más capturé uno. O sea, si en el supuesto de que yo lo corra y de que me permita capturar y yo no tenga 5, o sea, la verdad es que no es una lista del grupo de las 10 y media, sino, por ejemplo, yo tengo un pendiente, me tengo que comunicar con Vanessa. Entonces lo voy a apuntar porque si no se me olvida. Vanessa. Y una vez que yo tengo Vanessa, ya no quiero más nombres, le doy enter. Entonces nada más me debe reportar a uno. El cupo es de 5, pero la lista tiene un tamaño que es como registrado.
y hay un método que se llama tamaño para que me diga dónde voy. Entonces por eso necesito el tamaño aquí y el tamaño acá en un for de impresión. Y pues ya está. Por cierto, tengo un método que se llama accesar porque yo quiero accesar al iésimo de la lista. O sea, puede haber impreso al 0, al 1, al 2, al 3, dependiendo de cuál yo quiero. Vamos a ir a ver a esos métodos, tamaño y accesar, pero ahora no quiero ver el imprimir, que está muy sencillo, sino el generar, porque el generar es el que pues me interesa para irlos viendo todos. Bueno, también debo ver el constructor para ahí se especifica el tamaño de la lista. Entonces yo voy a estar agregando siempre que haya cupo. Entonces agregar debe ser un método que lanza una excepción. ¿Cuándo? Pues cuando ya no puede agregar. Y cuando ya no puede agregar, la excepción que lanza se llama no hay cupo. Mire, déjame bloqueo con comentarios el trail catch para ver si sucede algún fallo. A mí me dice, oye, hay un error aquí, y me dice cuál es. Dice, hay una excepción, no hay cupo, que tú debes atrapar o lanzar en el throws. Ok, pues agregar, pendiente, analizarlo, cómo fue que quedó. Porque no hay cupo es una excepción definida por mí y la estoy aprendiendo a utilizar. Ya puse aquí porque cuando yo quiero agregar me doy cuenta de que a veces no podré, y no podré cuando el cupo se ha alcanzado ya. Bueno, todo lo demás está muy sencillo. El método generar declara una variable de tipo string mediante un do while, captura y luego intenta meterlo. Si puede, pues con éxito, y si no, el catch se encargará de saberlo. Bueno, es todo. A lo mejor yo aquí hasta tendré que hacer un break en el catch para que rompa el while porque ya no cabe. Entonces, como no puedo extraer, no tiene sentido que yo esté de necio intentando ingresar e ingresar e ingresar cuando ya no hay lugar. Bueno, el constructor es el único que me queda pendiente. El constructor ahí se ve. ¿Qué es el código del constructor? Pues una llamada a lista dinámica para que me reserve espacio para 5. Bien, podrían ser más. 10, 20, los que yo necesite, pero bueno, pues no requiero tanto para este ejemplo. ¿Qué otra cosa? Pues creo que nada más. Échenle una mirada, por favor. No puedo mostrar el código completo porque pues expando el constructor y aumento líneas, pero sé que este segmento de contenido lo pueden pausar y retroceder. Entonces ahí está el constructor, ahí está el método generar, ahí está el método imprimir y ahí está el main. El main declara a EJM, abreviatura de ejemplo de tipo lista, y ejemplo se construye, genera e imprime. Generar es como setters y imprimir es como getters, aunque no propiamente. Es más trabajo que solamente un método de acceso o de mutación. Entre no hay cupo, que me parece que debió haber quedado explicado, y lista, ya están todos los códigos vistos. Entonces lo único que hay que hacer es ver lista dinámica, porque el método agregar es el que genera la excepción de no hay cupo. Recordemos cómo se genera. Se genera con un throws, y el throws en la cabecera, en el encabezado del método agregar, tiene relación con un segmento de código que manda llamar al constructor de no hay cupo. Recuerden, por favor, cuando se genera una excepción, se produce un objeto, y el objeto generalmente es portador de un mensaje, y el mensaje aquí está formateado. Dice, el contenedor está lleno, Gerardo no se pudo agregar. Recuerden, o lo que yo a Cristian no se pudo agregar en el ejemplo de ejecución o de corrida. Entonces, aquí la pregunta del if es, ¿cabe? ¿Cabe lo que tú quieres meter? Si cabe, mételo en un arreglo, ¿eh? Es un arreglo. La lista es un arreglo porque recuerden, le dije que 5, entonces, ¿de qué tipo de información es genérico? Esto empieza a resultar interesante porque estoy mezclando genericidad con excepciones. Y ese es todo el código. Este sí se ve totalmente en pantalla. O sea, tamaño está muy fácil porque nada más devuelve lo que tiene una variable de cantidad. Cantidad es un contador aquí declarado en la línea número 5, que cuando se construye el objeto empieza en 0.
Y cuando agregan, se incrementa en 1. Vean el más aquí, abajo. Entonces cuando agregas tiene 1, y cuando agregas tiene otro, y cuando agregas tiene otro y otro, y así va. Entonces el tamaño se va incrementando, de tal manera que cuando le preguntas, dame el tamaño de la lista, esta cosa te dice qué cantidad de cosas tiene adentro. Algo que es bien importante. Y luego con el accesar yo le digo, dame el 0, el 1 o el 2, pero bueno, pues siempre hay que darle valores entre 0 y el tamaño máximo de la lista. Entonces hay que poner un if para validar, y el null significa yo no te puedo dar algo que no puedo acceder a través del índice que tú me pides. Estos simbolitos son el AND, nada más que por el tipo de letra pues se modifican un poco. Es el ampersand doble. Genericidad, polimorfismo, excepciones, herencia, son parte de la temática de programación orientada a objetos. Ánimo, estamos aprendiendo temas. Todavía no me acostumbro. Tengo 30 años dando clase, y desde que tenía 22 años he estado con la idea de que dar clase no significa entregar tareas para tener puntos. Ah, recibir la clase no significa pelear por esos puntos. Lo que hay que hacer es aprender. Si el tema se te complica, estudialo 2, 3, 4, 5 veces. Esfuérzate. Te estás preparando para ser ingeniero 5 décadas o 6 o lo que la vida te depare. Pues la calidad del aprendizaje es bien importante ahora. Códigos breves, lista dinámica, constructor 2 líneas, tamaño 1 línea, accesar 4 líneas, agregar 5 líneas o 4, sin contar las llaves pues. Oye, bloques chiquitos. Igual en listas Java, imprimir, que tiene más líneas tal vez, poquitas, agregar, con todo el try catch while, pocas líneas, se ven en pantalla, no hay cupo. Oye, está muy chiquito eso. ¿De qué se trata el tema? Excepciones definidas por el programador. En aula virtual, sus aportaciones. Muchas gracias.